Hola a todos, bienvenidos un día más. Antes que nada, quisiera pediros disculpas por esta semana que no he podido hacer la clase en directo. Ahora la voy a subir grabada para que la podáis seguir. Y antes de empezar quiero recordaros que es súper importante para mí que dejéis un comentario, bien sea en el Facebook o en el YouTube, porque lo necesito para mis prácticas, como sabéis, y no importa si lo hacéis en el mismo momento de la clase o el día que se hace la clase o a posteriori, pero sí es importante que dejéis vuestras opiniones, ¿vale? De si os ha gustado la clase o no, o cómo ha sido. Y ahora sí, vamos a empezar con la clase. Y en la clase de esta semana va a ser un poco distinto. Vamos a hablar de un tema que es importantísimo para que podamos avanzar y va a haber esta clase grabada, y el próximo martes, en vez de iniciar otro tema o otra emoción, explicar otra emoción, que era lo que íbamos a empezar a hacer, pues lo que vamos a hacer es una terapia grupal sobre el tema que vamos a dar hoy, que es el odio, y el próximo jueves pues daremos otra terapia mayores, o sea que serán esta semana una clase normal, que es esta que estáis viendo, y luego el martes y el jueves, en los horarios habituales, pues daremos dos terapias grupales, ¿vale? Yo creo que ha surgido así porque no he podido, por motivos ajenos a mí, hacer la clase en directo, pero creo que ha venido especialmente bien, ya que el tema del odio es un tema difícil de aceptar, duro, y por lo tanto nos van a venir muy bien las dos terapias grupales en vez de una, ¿vale? Entonces ha venido genial. Pues el odio. Como os había dicho, una vez que hemos ya trabajado las tres negaciones, os había comentado en el Facebook que una vez que hemos observado tantas cosas, pues da la sensación de como que aparece en nosotros una especie de rechazo, de decir pues cuántas cosas hago mal o cuántas cosas estaba sintiendo, estaba haciendo mal que no sabía, y empieza ese especie de rechazo, de crítica, de exigencia hacia uno mismo, que es absolutamente necesario trabajar para continuar, y que es una parte importante. El odio en sí mismo es una, si le podemos poner un nombre, es una emoción, pero dentro de la integración emocional no lo vamos a incluir en las tres emociones principales. Las tres emociones principales son el rechazo, el abandono y la culpa, y el odio no forma parte de ellas, pero sí, como os decía, es importante trabajarlo, porque se ha despertado en nosotros un montón de, digamos, hemos sacado a la luz un montón de basurilla o de cosillas que teníamos dentro de nosotros que no reconocíamos, y que que es fundamental limpiar para poder avanzar, y a la misma vez que la limpiamos para poder avanzar, nos va a facilitar mucho el camino, nos va a facilitar reconocer con más facilidad las emociones, ya que si somos capaces de reconocer el odio en nosotros y somos capaces de aceptar que odiamos a otros o que nos odiamos a nosotros mismos, también vamos a ser más fácilmente reconocer o ser capaces de aceptar que en nosotros hay emociones de rechazo, que hay emociones de abandono, que hay emociones de culpa, ¿vale? Entonces, como os decía, el odio en sí mismo dentro de la integración no es una emoción, sí es una emoción, pero no es una emoción, una de las principales que vamos a estudiar, ¿vale? Lo quiero recalcar para que luego no haya confusiones. Como os decía, las negaciones son el miedo, la vergüenza y el orgullo, y luego las emociones principales serán el rechazo, el abandono y la culpa.
Entre medio estudiamos esto del odio, que es para limpiar toda esa basurilla que se despertó en nosotros, ¿vale? Del trabajo que hemos estado haciendo. Como os había dicho, si hemos hecho una parte muy importante, que aparezca esa basurilla, entre comillas, es bueno en sí, porque significa que hemos hecho un gran trabajo de exploración a nosotros mismos, y es absolutamente necesario poder reconocer algo para poder limpiarlo y para poder sanarlo, ¿vale? Entonces, el odio lo podemos sentir hacia nosotros o hacia otras personas. Reconocer y aceptar que odiamos es la parte más difícil de trabajar del odio, aceptar que odiamos, porque visto desde la sociedad el odio está mal visto, e incluso te puedes sentir culpable de odiar o no admitir que odias, porque eso significa que eres una malísima persona. Parece que solo odian las personas que son malísimas, el resto de los humanos que no odian, ¿no? Entonces, si odias significa, va como asociado a ser una mala persona, y como no queremos ser malas personas, pues entonces negamos que odiamos, ¿vale? Pero lo que vamos a trabajar hoy en el odio, o lo que se trabaja en cualquier terapia cuando tenemos un problema, lo primero que hay que hacer es reconocer que tienes el problema para poder sanarlo, ¿vale? Entonces, en la clase de hoy vamos a estudiar el odio, vamos a trabajarlo en 4 pasos y explicar esos 4 pasos para poder trabajar y limpiar el odio tanto en nosotros como en los demás. Y como os digo, el primer paso es aceptarlo. Por lo tanto, una gran parte de la clase va a ser aceptar que nosotros odiamos. Y odiar no es nada malo, simplemente es una emoción más, punto. Ya está. Lo que pasa es que tenemos juicios, como os decía, de odiar es malo, si odio soy mala persona, y sobre todo no saber reconocerlo. Respira. Esta clase es un poquito dura, porque como os digo, nos cuesta reconocer que sentimos algo tan fuerte como el odio. Está muy mal visto, ¿vale? Pero ¿cuál es el odio a nosotros mismos? Si te cuesta reconocer que odias, pues entonces piensa o pregúntate a ti mismo si te dices a ti mismo, si te persigues o si te enfadas contigo mismo cuando haces algo mal, por ejemplo. Si te dices cosas a ti mismo como, pero ¿cómo he podido hacer esto? ¿Pero cómo me he podido equivocar otra vez? ¿Pero qué tanta soy? ¿Pero cómo puede ser que me equivoque tantas veces? ¿Pero cómo puede ser que no sea capaz de hacer esto? ¿Pero cómo puede ser que no pueda con todo? Ese tipo de frases, eso es el odio hacia nosotros mismos. Esa es la forma que tenemos de odiarnos. Luego lo etiquetamos con otras formas de llamarlo, dices que estás enfadada, enojada contigo mismo, pero no reconoces que es el odio. Eso es odio. Eso es el autoodio. Así que respira. Es importantísimo reconocer, aceptar que odiamos para poder limpiarlo. Y como esta clase es un poquito más difícil, entre comillas, porque es difícil aceptarlo, lo vamos a ir haciendo de diferente manera. Vamos a ir dando cada paso, y cada paso lo vamos a ir trabajando, experimentando nosotros, para que nos sea más fácil avanzar. Entonces ahora cierras los ojos, respiras y te repites en ti mismo, consciente de que estás consciente. Consciente de que estoy consciente de mí mismo. Consciente de que estoy consciente de mi respiración. Eso es. Relaja tu cuerpo.
sé que ahora mismo solo por haberte nombrado esto, ya puede haber como un enfado hacia ti mismo, por odiar, por considerarte mala persona. Eso no es un enfado, es odio. Así que repítete mentalmente: me odio. Respira. Respira profundo. Solo acepta que te odias. Acepta que hay momentos en tu vida que te autoexiges demasiado, que te dices cosas como que tonta soy por no haberlo hecho bien, que te reclamas cosas a ti misma que podrías haberlo hecho mejor, o que no has sido capaz de hacer. Acepta que a veces te odias. Respira profundo. Aunque todo en ti lo rechace, no importa, recuerda que para poder limpiarlo, lo primero que tienes que hacerlo es reconocerlo, aceptar que en ti hay odio. No solo en ti, en todos los seres humanos. Odio. Respira profundo. Dite a ti misma: a veces me odio. Eso es. Odiar solo es una emoción, como otra cualquiera. Todo lo que el trabajo, el esfuerzo que hacemos por no aceptarlo, simplemente son los juicios que tenemos sobre el odio. Pero en realidad es una emoción, como el enfado, como la culpa, como la tristeza, como la alegría. Simplemente es una emoción. Odio. A veces me odio. Odio. Eso es. Simplemente lo que tienes que hacer en este pequeño ejercicio es aceptar que a veces te odias. Eso es. Respira profundo y regresa aquí. No lo hemos integrado, simplemente lo estamos reconociendo. Estamos empezando a dar el primer paso para sanarlo, para limpiarlo, para que podamos avanzar. ¿Vale? O sea que no os preocupéis, que a lo largo de la clase lo vamos a ir haciendo. Ya sé que en este momento se despiertan en nosotros como cosas de qué hago para sacarme esto, de querer, una sensación de querer quitártelo de encima, porque ahora mismo puedes estar sintiéndote la peor persona del mundo. No pasa nada. Simplemente respirar profundo, consciente de que estás consciente. Simplemente estamos aprendiendo lo que significa, estamos aprendiendo a reconocerlo y vamos a continuar con la clase, ¿vale? Entonces, como os decía, existe el auto-odio, el odio hacia nosotros mismos, o el odio hacia otras personas. Y reconocer que odias a otras personas, pues también es difícil, porque es lo mismo, es odio, algo que socialmente pues está mal visto. Pero por ejemplo, tu te ha dejado y te ha hecho algo muy importante que te hizo muchísimo daño y tú sientes odio. O odias, por ejemplo, cada vez que tu jefe te trata mal. O odias, por ejemplo, cada vez que tu madre te exige y te dice cómo tienes que hacer las cosas. O odias, por ejemplo, que le digas a tu pareja
que no haga algo que a ti te hace daño y lo siga haciendo. Eso es odio. Odio. Respira profundo. Permítete preguntarte, permítete reconocer cuánto odias a los demás. Cuánto odio hay en ti. Y ahora vamos a dar otro pequeño paso. Pero este lo vamos a hacer desde la introspección, experimentarlo antes de que yo os lo diga. Entonces, cerramos los ojos, otra vez de nuevo, respiras tranquilo y simplemente trae a tu mente a una persona por la que sientas odio. Una persona a la que siempre le estés diciendo, por ejemplo, cómo tiene que hacer las cosas. Respira profundo. Eso es odio. Perseguir a una persona para decirle cómo tiene que hacer las cosas es odio. Respira. Cada vez que le dices a alguien cómo debería o no debería de ser su vida, cada vez que le reclamas que no haga o que le exiges que hagan las cosas como a ti te gustan, eso es odio. Permítete sentirlo. No importa lo que diga la mente. Simplemente deja que se despierte en ti ese odio. Estás casado, casada, y tu madre todavía te dice cómo tienes que hacer las cosas, y ahora la odias. Odio. Permítete sentirlo. Tu pareja tiene la manía de dejar la tapa del váter abierta, por ejemplo, y es algo que a ti te da asco, que no soportas, y ahora lo odias. Cada vez que vas allí y la ves levantada, odias a tu pareja. Respira tranquila. Odio. Eso es, permítete sentirlo. No lo estamos integrando todavía, simplemente estamos reconociendo el odio que sentimos hacia los demás. Un poquito más. Cada vez que le dices a uno de tus hijos cómo debe de comportarse o qué es lo que tiene que poner, si no son menores de edad, claro, eso es odio. Cada vez que te ríes de alguien porque hace algo que a ti te parece ridículo, eso es odio. Respira profundo. Permítete sentir el odio. Eso es. Ahora vamos a dar un pequeño pasito más. Ahora quiero que observes cómo el odio, esa sensación que hay en ti cada vez que odias a alguien, es la misma sensación que sientes cuando te odias a ti mismo. Permítete observarlo. Permítete observar cómo no importa si odias a alguien o te odias a ti mismo. La sensación, el odio, es el mismo. Odio.
Eso es, permítete observar. Recuerda cómo te sentías cuando te odiabas a ti y cómo te sientes cuando odias a alguien. Respira profundo. Date cuenta que el odio es el mismo, solo hay uno. Respira profundo y regresas aquí. Os he querido explicar esto de una manera diferente, experimentándolo primero, para que os deis cuenta que el odio es el mismo. Y cuando decimos que odiamos a alguien, en realidad no estamos odiando a nadie. Simplemente alguien despierta el odio en nosotros. Es lo mismo como os explicaba en clases anteriores, por ejemplo, con la vergüenza ajena. Os decía que cuando tú sientes vergüenza ajena, en realidad no es que alguien te provoque vergüenza. Lo que hace es despertarte la vergüenza que había en ti y que tú te veías en esa situación y te avergonzabas de ti mismo. Pues con el odio ocurre lo mismo. Cuando tú sientes odio por alguien, en realidad no estás odiando a nadie. Lo que pasa es que alguien hace algo que despierta el odio en ti. Por lo tanto, ni tú odias a nadie, ni nadie te odia a ti. Ahora, ya sabes que cuando alguien venga, por ejemplo, a decirte lo mal que hacen las cosas, o te persigue, o te maltrata, o te dice lo tonta que eres, o te dice lo inútil que eres, o lo mal que hacen las cosas, o cómo deberías de hacerlas, o cómo estaría bien para que fueras una persona más atractiva, por ejemplo, o cómo te deberías de vestir, ya sabes que simplemente esa persona está sintiendo odio, que no tiene nada que ver contigo. Entonces, en ese momento, ahora que lo sabes, ya puedes respirar y ya no en muchas ocasiones ni siquiera vas a tener la sensación, la reacción de atacar a esa persona, como hacíamos por ejemplo con el orgullo, porque ya sabes que esa persona está sintiendo odio porque tiene unos juicios de cómo deberían de ser las cosas y te las está diciendo a ti. Y tú tampoco odias a nadie. En realidad es que cuando tú ves en algo en alguien, o le dices a alguien de cómo deberían hacer las cosas, o cómo debería ir vestido para verse mejor, o que tonto, que cómo hace el tonto, cómo hace el ridículo. Por ejemplo, vas a una cena con los amigos y tu pareja hace algo que a ti te avergüenza, en realidad, y te pones a perseguirlo para que no lo haga. En realidad no odias a esa persona. Lo que odias, esa persona despierta el odio en ti porque dentro de ti hay unos juicios de lo que se debería y no se debería de hacer, por ejemplo, en una cena o en público. Vale, entonces el odio solo tiene que ver contigo mismo. Esto es otra parte importante para que nos lleva a toda la integración emocional, que es hacernos responsables de nosotros mismos y a la vez hacernos independientes. Y la otra parte importante es que nos va a evitar un montón de confrontaciones con otras personas. Vale, entonces ahora ya sabemos, por un lado, que todo el mundo odia en pequeñas cosas. A veces el odio es muy sutil, pero ya lo sabemos reconocer. Vale, y luego, que si depende solo de nosotros, que si solo es una emoción, nosotros mismos la podemos solucionar sin esperar que otra persona la solucione. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Os voy a explicar, ya os había explicado en alguna clase cómo proyectamos nuestro dolor o cómo proyectamos nuestras emociones. Y aquí hay una parte importante que tenemos que diferenciar. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando algo ocurre, cuando tenemos un problema, pues sentimos el problema y sentimos que para solucionar
el problema tenemos que buscar una solución al problema para dejar de sentir lo que sentimos. Pero ahora ya que estamos más conscientes, tenemos que empezar a diferenciar con muchísima mayor facilidad que cuando algo ocurre, cuando tenemos un problema, la solución, o sea, el sentirnos bien o el estar bien, no depende de que encontremos una solución a un problema, depende de que solucionemos la emoción que causó el problema en nosotros. Por ejemplo, vamos al médico y nos dice que tenemos una enfermedad grave y nosotros pensamos que para dejar de sentirnos mal, hablo emocionalmente, no estoy hablando ahora físicamente, ¿vale? Simplemente es un ejemplo, que pensamos que para dejar de sentirnos mal tenemos que encontrar la cura a esa enfermedad. Pero en realidad estamos obviando qué es lo que sentimos con respecto a esa enfermedad. Por ejemplo, pues podemos sentir miedo a morirnos o miedo a no ser independientes, a no poder movernos con facilidad o a no poder hacer algo que te gusta, algún deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora tenemos que ser conscientes y tenemos que empezar a diferenciar con muchísima mayor facilidad que cuando algo ocurre, una cosa es el problema y otra cosa es la emoción o las emociones que nos causan ese problema. Y para solucionarlo, lo que hacemos en la integración emocional es ir directo a la emoción. El problema y la solución del problema vendrá después, pero para estar bien, lo que tenemos que resolver es simplemente la emoción. Y nosotros en la integración emocional nos centramos precisamente en eso, en resolver la emoción que hay en nosotros, en resolver lo que nos provocó esa emoción que nos provocó el problema. Por ejemplo, alguien viene, te insulta y eso genera, pues, por ejemplo, enfado en ti o despierta el orgullo en ti de, pero ¿cómo me va a insultar este? Vale, que esa persona que te haya insultado venga y te pida, por ejemplo, perdón por haberte insultado, no resuelve exactamente la emoción que despertó en ti. A veces incluso se despierta una reacción en ti de, encima de que me insulta, ahora le tengo que perdonar. O sea, que te pida perdón la otra persona, que haga algo la otra persona, pues puede que cause en ti a lo mejor un cierto alivio, pero no resuelve por completo la emoción que había en ti. Lo que resuelve por completo que el enfado de que alguien te insulte es que tú observes ese enfado y lo disuelvas y encuentras el juicio que hay ahí en ese enfado. ¿Por qué te ofende que te insulten? ¿O por qué te ofendió ese insulto en concreto? A partir de resolver eso, pues que la otra persona te insulte o te pida o no te pida perdón, ya no va a tener importancia. Lo puede hacer y se lo puedes agradecer. Y ahora quiero recordaros también, que ya os lo había dicho, pero que la otra persona, que tú resuelvas la emoción que haya en ti, no significa que entonces estés permitiendo que los demás te insulten. Lo más probable es que luego no lo permitas o le digas a esta persona, mira, a mí si me insultas, pues conmigo pues te voy a dejar de hablar, o cambias de actitud o no voy a convivir contigo, va a ser mucho más fácil. Y no tiene nada que ver con lo que esa persona haga, esté bien o esté mal. Si está bien o está mal hecho lo que hizo, es un problema. Lo que te tiene que importar a ti es la emoción que causó en ti ese enfado. Por lo tanto, la gran pregunta que nos tenemos que hacer cuando algo ocurre, para empezar a trabajarlo, para sernos responsables de nosotros mismos, para resolverlo de verdad, es ¿cómo me siento con lo que ha ocurrido? Esa es la gran pregunta. Preguntarte cómo te sientes. Respira profundo. Ya sé que esta clase es un poco complicadilla, pero es absolutamente necesaria. Vale, entonces, como os decía antes, para resolver el odio hay 4 pasos.
como veis, lo que hemos estado haciendo hasta ahora prácticamente es solo dando el primer paso, que es aceptar que odiamos, es aceptar que no pasa nada que odiemos, que simplemente es una emoción, es aceptar que el odio es algo que se puede resolver, igual que la tristeza, igual que el abandono, igual que la vergüenza, igual que el miedo, se puede resolver, no pasa nada. Todo este trozo de clase solo hemos estado aceptando. ¿Cuál es el segundo paso para resolver el odio? Pues el segundo paso es reconocer que si nosotros odiamos, que si hay odio en nosotros, es que hay un origen, hay un porqué odiamos, ¿vale? ¿Y de dónde viene ese porqué? Pues viene, como os decía, de los juicios. Nosotros tenemos una idea, por ejemplo, cogiendo el ejemplo de ir a cenar. Por ejemplo, vas a cenar con tus amigos, estás en un restaurante y resulta que pues a lo mejor tu pareja pues le da por contar el típico chiste que a ti te da muchísima vergüenza y que además sientes que cada vez que lo cuenta la gente en vez de reírse pues se ríe de él o le da vergüenza ajena y lo miran hasta mal o lo critican por hacer el círculo, lo que sea. Vale, entonces en este ejemplo lo que tienes que saber reconocer es que lo que importa es lo que tú estás sintiendo de esa situación, ¿vale? Y el odio que se genera en ti nace de que tienes a juicios, por ejemplo, de cómo se debe de comportar alguien sentado en una mesa, o de qué cosas están bien vistas o están mal vistas, o de que tienes juicios de cómo deben de ser las cosas en público, o de qué cosas te dan vergüenza o no, qué cosas son aceptables en sociedad, ¿vale? Entonces de ahí nace el odio, nace de que tenemos juicios, por lo tanto eso nos quita, nos alivia gran parte de culpa, porque si algo existe, si existe una emoción en nosotros es porque tiene un origen. Entonces repetimos, son 4 pasos para solucionar el odio, para limpiar el odio, y el primer gran paso es aceptar que odias, que a veces sientes odio, punto. Ahora ya sabes que no importa si sientes que odias a alguien o te odias a ti mismo, simplemente sientes odio, da igual. Y el segundo gran paso es saber que si odias es porque hay un origen de tu odio, hay un motivo que está generando ese odio, vale. Entonces eso nos quita gran parte de culpa. ¿Cuál es el tercer paso? Pues el tercer paso simplemente es limpiar ese odio, es integrarlo, vale, es sentir que odias, permitirte sentirlo y limpiarlo, que es lo que vamos a hacer bueno, sobre todo en las 2 terapias que vamos a hacer. Hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio para que lo veáis y para limpiar un poquito el odio que se haya podido despertar en la clase. Y luego nos queda el cuarto gran paso, que es una vez que limpias todo el odio, ya no hay odio, ¿qué es lo que hay? Vale, entonces ahora para explicaros el cuarto paso, para que se entienda cómo funciona, os he hecho un pequeño dibujito para tratar de que lo entendáis mejor, ¿vale? No sé si se puede apreciar bien, se ve un poco, a ver cómo lo puedo enfocar para que lo veáis bien. Bueno, lo que vemos aquí arriba es lo que la mente, supongamos que esto es la mente. Aquí en esta línea están las emociones, que son estos puntitos de aquí, y esto es nuestro cuerpo físico.
Cuando nosotros echamos en un lago una piedra, eso genera como una onda expansiva, ¿vale? Se despliegan como unas ondas que se expanden. Pues lo mismo sucede en nosotros cada vez que se despierta una emoción o hay un pensamiento, tiene un efecto hacia arriba y hacia abajo en nosotros. Es decir, cada vez que nosotros nos decimos, por ejemplo, se despierta en nosotros un pensamiento de, por ejemplo, soy tonta. Si tú te dices a ti mismo soy tonta, eso despliega en ti como unas ondas que va hacia abajo y afectan a tus emociones, y esa emoción a la vez cae como una piedra y a la vez va desplegando otras ondas que llegan a tu cuerpo físico. Ese es un poco, por ejemplo, solo como un apunte, pero para que entendamos que hay muchas enfermedades que tienen su origen en la parte emocional. Hay una emoción que no le hacemos caso, no la resolvemos, entonces eso genera es como si tiráramos una piedra ahí, eso genera un montón de ondas expansivas y llega a nuestro cuerpo físico, tiene un efecto en nuestro cuerpo físico. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a creer que, por ejemplo, cuando vemos en estos piquitos, cuando cada piquito de estos es un pensamiento. Surge un pensamiento, por ejemplo, soy tonta, y eso genera una onda expansiva hacia abajo. Surge otro pensamiento, debería hacer las cosas mejor, y eso genera otra onda expansiva en nuestras emociones. Pero en realidad lo que sucede es que antes de cada uno de esos pensamientos, por ejemplo, cuando la mente nos empieza a dar la batalla, pues que sentimos que nuestra mente no somos capaces de pararla, pues que tonta, pues que no puedo, no sé cómo resolverlo, no sé qué. Nosotros no nos damos cuenta, pero justo antes de cada uno de esos pensamientos hay una emoción. Primero hay una emoción que despierta ese pensamiento y vuelve a bajar y vuelve a despertar otro pensamiento y vuelve a despertar otro pensamiento, pero justo antes de cada pensamiento se genera una emoción. Por lo tanto, esta emoción afecta hacia arriba, generando otro pensamiento, y también se expande hacia abajo, llegando hasta nuestro cuerpo físico y sintiendo pues una emoción. Lo que hacemos en integración emocional es limpiar cada una de esas piedras que hay en nuestro campo emocional. Y lo que hacemos sanando el odio, con este ejercicio, por ejemplo, del odio, es limpiando esas piedras que hay ahí. Por lo tanto, eso va a evitar que eso se expanda, genere una onda expansiva hacia arriba, hacia nuestra mente, y nos dejemos de repetir cosas como pues como no lo hago nada bien, pues qué tonta soy, pues debería haberlo hecho mejor, etcétera, 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 y a la vez genera otra onda expansiva hacia abajo, y por lo tanto físicamente nos vamos a sentir mejor. Vale, eso es lo que se hace siempre en integración emocional: resolver las piedras, los nudos, las porquerías que hay ahí en nuestro campo emocional, y que eso genere, eso a la vez genere que nuestra mente se calme y que nos sintamos mejor físicamente. Por ejemplo, un caso típico es que hay mucha gente que dice, es que no puedo dormir y tengo ansiedad y no puedo dormir y no sé qué, y pensamos que se resuelve, pues que el problema está en la mente, que no te para. Pero en realidad la mente no para es porque antes de cada pensamiento hubo una emoción que despertó ese pensamiento, ¿vale? Entonces, la solución no es ir a parar la mente, porque como hay algo en nuestro interior que está generando eso, que no está resuelto, pues la solución es ir a resolver esa emoción que genera eso. Y lo que vamos a hacer aquí, lo que hacemos aquí con la integración emocional, es precisamente eso: limpiar todo aquello que haya en el campo emocional y que genera esas ondas expansivas hacia la mente,
y hacia el cuerpo físico, por lo tanto nos vamos a sentir mejor físicamente y nuestra mente automáticamente se va a cambiar. Y lo que vamos a hacer aquí en esta clase concreta del odio es otro ejercicio, pero este ejercicio que os voy a recomendar no es un ejercicio para que hagáis solo esta semana, es algo que vamos a tener que hacer pues el resto de la vida. Y vamos a trabajar el odio desde dos partes. Por una parte lo vamos a integrar, lo vamos a resolver desde las emociones, vamos a resolver esas piedritas que hay ahí en el campo emocional para que no se expanda la onda expansiva, y al mismo tiempo vamos a resolverlo desde la parte mental, que es menos efectiva pero que también ayuda, ¿vale? Lo vamos a trabajar desde las dos partes. Y el ejercicio que vamos a hacer en realidad no es un ejercicio, es como una decisión que tenemos que tomar para dejar de odiarnos. Tenemos que tomar la decisión consciente de decir me voy a dejar de amar, o me voy a dejar de odiar, perdón. Porque si no tomamos la decisión consciente, por mucho que limpiemos el odio, no nos vamos a dejar de odiar. ¿Y cómo se hace esto? Pues tomando una actitud como siendo padres de nosotros mismos. No importa si eres hombre o mujer, te tienes que hacer padre de ti mismo. Un padre le enseña a un hijo y es severo con un hijo para decirle cómo tiene que hacer las cosas. Si tú tienes un hijo pequeño y ves que continuamente acerca la mano a la cocina y se va a quemar, porque le digas no se puede tocar aquí porque esto te hace daño, no se puede, pues no estás odiando a tu hijo ni estás persiguiéndolo, simplemente estás siendo severo con él para que deje de hacer algo que le va a hacer daño. Pues es justo la actitud que tenemos que tomar con nosotros mismos. Tenemos que diferenciar. Si tú te dices a ti mismo, ¿pero qué haces? O en el caso del niño, por ejemplo, si tienes un hijo y le dices, ¿pero qué haces? ¿No ves que eso toca? Si tú le dijeras eso de esa manera, eso sería odio hacia tu hijo. Pero decirle que no lo toque con severidad y con firmeza no es odiarlo, es todo lo contrario. En él no genera un daño. Y tenemos que ser, para hacer este ejercicio del ser, convertirnos en nuestro propio padre, tenemos que saber diferenciar esto claramente. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácilmente. Si lo que te estás diciendo a ti mismo te genera daño, por ejemplo, pero si tú haces algo, cometes un error y te dices a ti mismo, pero ¿cómo puedes hacer esto? Pero ¿cómo vas a cometer el error esto otra vez? Pero qué tonta eres. Eso es odiarte. Pero si tú te dices a ti mismo, no me puedo permitir cometer este error, o tengo que fijarme más a la hora de hacer el trabajo para hacer este error, estás siendo severo contigo mismo, firme contigo mismo para disciplinarte, para hacerlo bien, pero no te estás odiando. Entonces es importante diferenciarlo, y a partir de ahí tienes que decirte a ti mismo, hablarte a ti mismo, y decirte, tomar la decisión de dejar de odiarte. Es una parte fundamental para solucionar el odio, porque si no, por mucho que estemos resolviendo el odio y limpiando el odio, si no tomamos la decisión de cada vez que empecemos a autocastigarnos, a perseguirnos, a autosabotearnos, de tomar la decisión de parar y decir no me voy a permitir odiarme más, no me voy a permitir castigarme más porque cometa un error, no me voy a autosabotear para no hacer tal cosa, no me voy a decir más a mí mismo que no soy tonto o tonta por hacer esto. Si no tomamos esa decisión, no vamos a ser capaces de limpiar el odio. Entonces es una parte importantísima. Vale, y ahora todo esto, como no quiero alargar más la clase, lo vamos a trabajar en la siguiente clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La siguiente clase va a ser el martes a las 8:30, como todos los martes, ¿vale? Lo que vais a hacer en estos 2 o 3 días es haceros conscientes. Si queréis podéis hacer una lista, si os es más fácil.
de todas aquellas cosas que os decís a vosotros mismos o que os perseguís, os decís que malo haces o que tonta eres, aquellas cosas, seres conscientes de aquellos momentos en los que sentís odio por vosotros mismos, ¿vale? Y entonces el martes haremos la terapia trabajando todo este auto-odio que hay en nosotros mismos, y haremos la parte de aceptar, de convertirnos en nuestro propio padre, y luego aprender a amarnos, ¿vale? Y vamos a explicar en la siguiente clase cómo el odiarte solo odiarte es lo mismo, odiar es lo mismo que amar. Cuanto más te odias, menos te amas, y cuanto más te amas, menos te odias, pero es lo mismo, solo visto desde un lado o visto desde otro. Solo yendo a tu favor es la misma fuerza de yendo a tu favor o yendo en tu contra. Y no quiero alargar más la clase, simplemente quiero deciros que esta semana, aunque parezca difícil y aunque sea un tema un poco complicado, es maravilloso, porque luego lo que se siente es maravilloso, y ser capaces de tomar esta decisión consciente y hacerlo, hacer este paso, es fundamental. Por eso lo vamos a dejar aquí. El único trabajo que tenéis que hacer es reconocer ese auto-odio que tenéis en vosotros, para trabajarlo el martes y tomar esa decisión consciente, deciros cómo se hace, cómo nos hablamos a nosotros mismos para tomar esa decisión consciente y dejar de odiarnos, y que haya en nuestra vida más amor y menos odio. Espero que os haya gustado la clase. Nos vemos en la próxima clase el martes, como os digo, en directo como siempre, y hacer este pequeño esfuerzo por vosotros vale la pena, lo vais a disfrutar muchísimo. Gracias y buenas tardes.